Bienvenidos una vez más a nuestro podcast Entre Palabra y Canciones. Quien les habla, su servidor César Méndez. Súper emocionado de que continuemos estudiando la palabra de Dios en esta serie maravillosa, Milagros. Si aún no te has suscrito a nuestro canal en YouTube, César Méndez TV, o en las plataformas digitales de podcast, te invito a que lo hagas y a que compartas este contenido y a que lo escuches cuantas veces quieras. Así que vamos todos juntos en esta sesión a estudiar la palabra de Dios. ¡Vamos adelante! Estas personas tuvieron cosas en común. Enfermedades que los afligían, en algunos casos de muerte. Algunos de ellos perdieron a sus seres queridos. Otros estuvieron atormentados por demonios. Otros simplemente tenían hambre. Pero Jesús se atravesó en su camino. Y ellos decidieron hacer algo diferente. Decidieron hacer algo fuera de lo normal. Decidieron creer. El apóstol Juan escribe al final del Evangelio: este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y también otras muchas cosas hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aún en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. Continuamos con esta apasionante serie Milagros de Jesús. Y vamos a ir a nuestro episodio número 35, milagro número 35. Y para esto te quiero invitar a que leamos el Evangelio según San Marcos, el capítulo 11, de los versos 12 al 14. Este milagro también está escrito en San Mateo 21, del 18 al 19, y también lo vamos a leer. Vamos a leer primero San Marcos. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre. Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era el tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca más coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Ahora quiero invitarte a que vayamos al Evangelio según San Mateo, el capítulo 21, verso 18. Muy de mañana Jesús estaba de regreso en Jerusalén y sintió hambre. Vio una higuera, pero solo tenía hojas. Se acercó y le dijo: que nunca más vuelvas a dar fruto. La higuera se secó al instante y murió. Cuando sus discípulos vieron esto, se sorprendieron y dijeron: ¿cómo se secó la higuera y murió tan rápido? Jesús les respondió: les digo la verdad. Si ustedes tienen fe y no dudan, no solamente serán capaces de hacer lo que yo hice con la higuera. Es más, podrán decirle a esta montaña: levántate y lánzate al mar, y así sucederá. Si ustedes creen, recibirán todo lo que pidan en oración. Bueno, este milagro aparece en el Evangelio según San Mateo y Marcos, como lo acabamos de leer. Hice la lectura inicial en Marcos, en la versión Reina Valera, y luego leí Mateo en la versión PDT, una muy buena versión que recomiendo. Y abordando este tema, el episodio 35, el milagro 35, estos evangelios nos dejan saber dónde había estado el Señor el día anterior. Y este milagro está casi sincrónicamente idéntico en San Mateo y en San Marcos. Aparecen esos dos, quienes nos dejan saber dónde había estado también el Señor el día anterior. En la ciudad de Betania, probablemente en la casa de sus amigos Lázaro, María y Marta. Pero estuvo allí en la noche porque en el día había estado en un lugar y en un evento proféticamente señalado. Y Jesús, siendo el cumplimiento especial de la palabra, siendo él mismo el verbo hecho carne, había hecho su entrada triunfal a Jerusalén, según lo profetizado desde la antigüedad, desde la fiesta de los tabernáculos, allí en Levíticos 27:40, pero especialmente escrito por el profeta Zacarías en el capítulo 9, verso 9 de este libro que puedes leer. Ahora, hay algo muy interesante que hace parte del contexto, porque Mateo nos narra que justo después de esta alegría y este júbilo, al Señor haber hecho su entrada triunfal a Jerusalén, se dirigió al templo, donde luego expresa su molestia y enojo al encontrar el templo hecho un lugar de comercio y mercado.
lugar que le habían cambiado el propósito para el cual había sido construido, como lo puedes leer en los versículos anteriores, en San Mateo capítulo 21, del verso 12 al 17. Pero por su parte Marcos nos dice en el capítulo 11 que hace también su entrada triunfal a Jerusalén y luego entra al templo y observa. Da hasta ahí ese detalle y luego de estos acontecimientos Jesús y sus discípulos van a la ciudad de Betania, como ya lo estudiamos anteriormente. Era la ciudad vecina de Jerusalén. En la mañana, y esto es muy importante, volvió a la ciudad, es decir, a Jerusalén. Ya no iba a ir a otra ciudad, a otra aldea. El tiempo se había cumplido. Y empezaba o iniciaba la última semana antes de ser sacrificado. Confieso que mientras escribo este estudio y al leer en detalle, mi espíritu se conmueve en pensar en todo lo que el Señor tuvo que vivir por amor y cómo tuvo que exponerse en humillación y angustia cada día y hora tortuosa de esa última semana. Ahora, el texto dice que fue por la mañana de regreso a la ciudad y tuvo hambre. Estos primeros detalles narrados en los 2 evangelios, que ya dijimos antes están escritos casi de manera idéntica, Jesús sale de Betania hacia Jerusalén por la mañana y en el camino tuvo hambre. Debemos recordar que él iba con sus discípulos. Es interesante que Jesús se desplaza hacia Jerusalén una vez más y de mañana, dándonos un gran ejemplo que hay momentos en la vida, a pesar de que sean tortuosos o estresantes o muy difíciles de vivir, que no podemos perder tiempo. Y estoy más que convencido que este tiempo, el que estamos viviendo, es donde más debemos ser administradores y aprovechar al máximo cada minuto que tenemos. Eso no significa que tengas que estar abrumado y con la agenda llena. Al contrario, como lo dice su palabra en Eclesiastés, para todo hay tiempo. Significa que debemos estar enfocados en lo que realmente es importante. En varias ocasiones Jesús sintió necesidades humanas, sintió cansancio físico. Recordarás que se durmió yendo en la barca con sus discípulos en alguna ocasión, que sintió sed cuando habló con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Y también cuando estaría colgado en la cruz, aún siendo el cumplimiento profético de ese momento. Pero también había sentido hambre, ¿recuerdas? Al terminar ese periodo largo de ayuno, y del cual el enemigo trató de sacar provecho, tentándole, pero obviamente sabemos que Jesús salió victorioso. Ahora, por el camino vio una higuera que estaba cerca del camino y que al parecer era el único árbol en ese sector, en esa parte, en ese lugar. Y Jesús la observa, la ve y viene a ella. Marco nos deja saber que la higuera tenía hojas y que Jesús fue a ver si tal vez encontraba fruto en ella a pesar que no era tiempo de higos, no era el tiempo de la cosecha. Como sabemos, la Pascua se aproximaba, en el cual Jesús iba a ser sacrificado. Y entendemos que la Pascua se llevaba a cabo en el tiempo de primavera. Consultando acerca de este tema, encontré que en esa región las higueras que permanecen con hojas, es decir, que han soportado el invierno, usualmente tienen higos, a pesar de que no sea el tiempo de los higos. Y aunque la primavera estaba iniciando, porque sabemos, como lo dije anteriormente, que la Pascua judía se celebraba el 14 de Nisan, un mes muy especial, que la primavera para nosotros, o por lo menos en los países donde hay estaciones, inicia aproximadamente en el mes de marzo hasta el mes de junio, en los países donde hay estaciones. Para los judíos, el inicio del año es justamente en esta fecha, en la fecha de la primavera. La higuera tenía hojas, eso quiere decir que había soportado el invierno y sus hojas habían permanecido. Entonces, aunque era el inicio de la primavera, al tener hojas, pasarían dos cosas que demostrarían que tenía fruto o que definitivamente no lo tendría. Como ya lo dije, la primera es que alguno de los higos del fruto también habría permanecido durante esta época del invierno y estarían sus ramas. En otras palabras, si tenía hojas, indudablemente debía tener algo de fruto. O también la otra situación que pasa en esta región es que en esta época florecen algunos pequeños botones comestibles que indican el fruto de los higos al llegar la primavera. Pero si la higuera tiene hojas y no tiene ni siquiera estos botones, quiere decir que la higuera es estéril, que no tiene fruto.
Y Marcos narra que Jesús se acercó a ver si tal vez, con hambre, pero pensando si tal vez habría la posibilidad de que tuviera fruto, aunque no era la fecha, no era el momento para dar fruto. Me tomé la tarea de revisar una versión del griego de este pasaje de Marcos. Algunos eruditos concluyen que los evangelios y que el Nuevo Testamento fue escrito en el idioma judeo-griego. Y dice justamente en el griego algo muy similar. Realmente no cambia las palabras que encontramos tanto en las versiones Reina Valera como en la PDT. Y justamente es interesante que al leerlo tanto en la versión del griego como en la versión del castellano, es muy importante que ratifica que la higuera tenía hojas en primavera. Cuando el Señor llega a la higuera y se da cuenta que no tiene higos, da una palabra aterradora. Es la primera vez, escucha esto, es la primera vez en todos los milagros que puedes estudiar una y otra vez en los evangelios, donde la palabra de Jesús no da vida, no restaura, no sana, sino por el contrario, da una maldición, un juicio rotundo y determinante. Nunca jamás nadie coma fruto de ti. Así como en otras ocasiones Jesús había mirado a los ojos fijamente al enfermo, como se paró enfrente de la tumba de Lázaro, como le habló al mar y al viento, y entre muchas otras situaciones que ya hemos estudiado de los milagros de él, miró fijamente a la persona o al lugar al que iba a dar la palabra. Esta vez le habló a un árbol, una higuera, y el verso dice que sus discípulos le escucharon. Ahora en Mateo dice que todos observaron que la higuera se secó al instante. Marcos, por su parte, narra que Jesús continuó con ellos su camino, coloca el evento de ir al templo y sacar a todos los comerciantes de ese lugar, acontecimiento que recuerda que en Mateo lo coloca justo después de la entrada triunfal a Jerusalén. Pero el punto, no quiero detenerme ahí, el punto para este capítulo es el milagro frente a esta higuera. Lo que quiero compartir es que sus discípulos se dieron cuenta de lo sucedido, de lo que sucedió cuando Jesús dio la palabra. Todos observaron que la higuera se secó desde la raíz, dice el Evangelio según San Marcos. Y en ese Evangelio de Marcos nos da a entender que Pedro dio una afirmación y dijo lo que había sucedido cuando Jesús había maldecido esta higuera. Esta sí que es una palabra fuerte, maldición, wow. Creo sin temor a equivocarme que es la única vez que Jesús profiere una maldición directa y concreta, sin otro vocablo como antes había profetizado un juicio sobre ciudades que fueron incrédulas y que no se arrepintieron. Inclusive también lo hizo sobre la misma Jerusalén, profetizando su destrucción que se llevaría a cabo en el año 70. Dio un juicio, pero es que esta vez fue una maldición. Inclusive en el griego la palabra que se usa traduce exacta y literalmente eso, maldición. Es duro, pero realmente la palabra de Jesús tiene poder inclusive para destruir y traer juicio. De hecho, la palabra dice en la carta a los Hebreos que nuestro Dios es fuego consumidor. La verdad es que en la actualidad no se habla mucho de esto. Aunque sabemos que Dios es amor y es así, también es fuego consumidor. Para algunos teólogos, la higuera es señal de Israel y representa en este pasaje especialmente el sistema religioso que ellos formaron, que ellos tergiversaron después de que Dios en el antiguo pacto les había dado su ley perfecta y santa. Y ese sistema se opuso firmemente a la palabra de Jesús. Siempre cuestionó su poder, sus milagros, su amor, que quería mostrar siempre lo externo pero no lo interno, a lo que Jesús en repetidas ocasiones llamó hipocresía. Por otro lado, encontramos en el Evangelio escrito por Juan en el capítulo 15, cuando Jesús les está enseñando a sus discípulos que quien permanece en él y él, o sea Jesús, en su discípulo o en quien le sigue, en su seguidor o cristiano, como quieras llamarlo, no solo lleva o tiene fruto, sino que Jesús va más allá, lleva mucho fruto. Y de la misma manera, si no permanecemos en Él, es imposible llevar fruto. Por este motivo, la enseñanza de este milagro no solo para sus discípulos, sino también para nosotros, para sus seguidores, es la importancia
de dar fruto. No son suficientes las hojas o las ramas. Jesús enseñó en otra ocasión que llegará el momento de rendir cuentas a Él. Y muchos le dirán: Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, y esto, y esto, y también esto. Pero Jesús les dirá: nunca los conocí, apártense de mí. Es una palabra aterradora, porque finalmente el fruto mostrará nuestra esencia, de lo que estamos hechos. Ahora, luego de la admiración de los discípulos, de la afirmación de Pedro y de la pregunta de los discípulos, ¿cómo fue posible esto? Una vez más, el maestro por excelencia trae el elemento determinante. Como un elemento pedagógico importante, aquí ya habla directamente del milagro en sí, que se había hecho por su palabra. Pero especialmente hace énfasis en la fe. Y agrega algo más que ya venía enseñándoles no solo con palabras, sino con el ejemplo. La oración. Todo lo que ustedes pidan en oración, creyendo, sin dudar, lo recibirán. Y harán mucho más que esto, y les coloca el ejemplo de trasladar un monte de un lugar a otro. La verdad, estoy admirado de tanto que uno aprende de la palabra del Señor, porque estoy seguro que la mayoría, tal vez de los que me escuchan, y también en mi caso, la mayoría de los milagros que estamos estudiando los hemos escuchado desde tiempo atrás. En mi caso, desde que era niño. Enseñanzas, sermones, estudios, reflexiones. Pero cuando vuelves a la palabra, siempre Dios vuelve y te habla. Y te encuentras con las profundidades de su amor y de su gracia, hablándote, hablando a tu corazón. Este pasaje, aunque también tiene una connotación profética para el sistema religioso de Israel, es un mensaje directo para nosotros. No es suficiente con hacer, no es suficiente con mostrar. Con lo que se veía de la higuera, las hojas, era absolutamente necesario el fruto, absolutamente necesario dar fruto. Cuando tenemos el fruto del Espíritu Santo en nosotros es porque estamos siguiendo sus pisadas, siguiendo al Señor, es porque estamos permaneciendo en su palabra, es decir, porque permanecemos en Él. Y esto ineludiblemente nos lleva a hacer y luego a hacer. Pero cuando esto no sucede, podemos caer en el error, en el gravísimo error de lo que muchos alguna vez hemos vivido o que tal vez algunos están viviendo, en mostrar y en mostrar algo que no somos, basados en el hacer. Es lo que muchos vemos, es lo que vemos todos los días en las redes, es lo que se muestra, es lo que se comparte. Inclusive, tristemente me atrevo a decir, en gran parte de los templos, donde se cree adorar al Señor, pero las herramientas, los instrumentos, las pantallas, el talento, el sistema de sonido, las luces, es lo que termina siendo lo más importante, es decir, lo que se percibe, lo que se ve. Pero hay que llegar más allá. La importancia es la esencia, el fruto, su Espíritu Santo en nosotros. Que Dios nos ayude a todos a permanecer en Él, a que nuestra fe se mantenga intacta en Él, porque al que cree todo le es posible, y que mantengamos la esencia, el fruto. Las hojas no son suficientes. Bueno, espero Dios haya hablado a tu vida. Este es el episodio 35, Milagro 35. Vuelve y léelo una vez más. Ojalá con tu familia te puedas reunir, hablar de la palabra del Señor, a leerla, a escudriñarla. Y para nosotros también es un enorme privilegio y una enorme bendición el compartir a través de este podcast la palabra del Señor. Y también un mensaje de esperanza que Dios ha puesto en nuestro corazón justo este fin de semana, después de que escuches este podcast. Este fin de semana que antecedió, la semana anterior, lanzamos una canción que escribí y que pudimos hacer en familia, donde también tuvimos algunas familias invitadas. La canción se llama Es Bendición y es justamente la reflexión a través de lo cual Dios nos ha dado, ya sea que estés casado, que tengas hijos o que aún no te hayas casado y estés viviendo en casa con tus padres. Es bendición. Este también es un principio que debe ser parte de nuestra vida, de lo que somos, no de lo que hacemos, de lo que somos. Tenemos una familia, somos parte de una familia y las familias no son perfectas, no somos perfectas. Pero
cuando colocamos a Dios en primer lugar, esas imperfecciones terminan dando siempre un giro en torno a la presencia de Dios y a lo que Él quiere de nosotros. Así que te quiero invitar a que escuches este canto, es bendición. Voy a compartir un fragmento aquí y puedes ir a cualquier plataforma a escuchar la canción. Te invito a que vayas allí, César Méndez, busques César Méndez, es bendición. Escuches este canto, lo hagas parte de ti, lo cantes en familia, cuando vas en el carro, cuando estés en la casa. ¿Por qué no también que lo puedas cantar en la iglesia? Y que también puedas ver el video que se rodó allí. Lo puedes encontrar en el canal de YouTube César Méndez TV, donde también encontrarás episodios del podcast Entre Palabra y Canciones. Espero que Dios bendiga a tu familia y voy a invitarte a escuchar este fragmento de esta canción. Es bendición nuestro hogar, donde aprendemos a amar, padres e hijos unidos en Dios. Es un lugar especial y lo debo cuidar. Mi familia es un regalo de Dios. Bueno, y de esta manera llegamos al final de este episodio 35 de esta serie maravillosa, Milagros. Por favor, quédate con nosotros hasta el final. Por favor, sigue estudiando la palabra del Señor y no olvides lo que decía este canto. Es bendición. Tu familia es bendición. Así que ya nos veremos en el siguiente episodio. No lo olvides, la serie Milagros, tu podcast Entre Palabra y Canciones. Chao, chao. Bendiciones para todos.